No pierde el ritmo. El COVID. Bueno, vamos a comenzar nosotros. A ver, con preguntas. Abrimos ahí rápidamente el foro para las preguntas. Preguntas, preguntas, preguntas. No hay preguntas. Eso es bueno. Porque quiere decir que están listos para lo que sigue. ¿Nadie? Muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestro ejercicio que venimos haciendo para terminar de explicarlo el día de hoy. Únicamente quiero hacer mención de dos materiales que necesitan tener bien leíditos, ¿no? Igual no hemos tenido el chance de medio oír los esquemas, pero la parte de biomasa, ¿verdad? Centrales que queman maderas y biomasas, y la combustión de gases y fuelóleos, ¿verdad? O sea, combustibles gaseosos y líquidos, ¿verdad? Ambos materiales los tienen ahí en el campus, entonces es obligación. Sobre estos dos van a ser basados preguntas, ¿verdad? Para su examen. Así que, importante, ¿no? Terminando hoy esto, vamos a dedicarle un poco de tiempo al material para el próximo examen. ¿Está programado para qué día? Creo que el lunes, ¿no? Sí, ingeniero, es el lunes. Ok. Muy bien. Dado que no hay más preguntas, ¿verdad? Vamos a continuar aquí con el cálculo. El día de ayer habíamos llegado con la parte que correspondía a las pérdidas de aire, de humedad, ¿verdad? Humedad en el aire de combustión, ¿verdad? Que vimos algunas cosas, ¿verdad? Una de ellas, cómo calcular el aire de combustión, ¿verdad? Basado en los datos de campo de la información del combustible, ¿verdad? Para ver cuánto aire requiere un combustible en función de datos de campo, repito, ¿no? Y encontramos pues que son 11.21 BTU libras por BTU por cada libra de combustible que quema la caldera, ¿no? Muy bien, la siguiente pérdida que vamos a calcular es la ICL, ¿verdad? Esa ICL, ¿verdad? Está dado por, ¿verdad? Los gases secos, WDG, ¿verdad? Por esta fracción, ¿no? ¿Esto qué es? Este es el cantidad de monóxido, ¿verdad? En función de la totalidad de los gases de combustión que se forman, secos, ¿verdad? Entonces, eso nos da la proporción de cuánto de ese total representa el CO2. Por ende, al multiplicarlo por el peso de gases, puedo saber cuánto CO2, monóxido hay presente por cada libra de combustible quemado. Estos 4.380 que están aquí, ese es el poder calorífico superior del monóxido, ¿verdad?
Se lo puede encontrar en cualquier tabla. Más o menos algún dato, ¿verdad? Unos datos arriba, unos datos abajo, ¿no? Es más o menos un promedio de lo que se obtiene de liberación de energía por monóxido, por formación de monóxido. Bien, ¿qué es ICL? ¿No? ICL es pérdida por combustión incompleta. Y hemos dicho, ¿verdad?, que combustión incompleta es sinónimo de monóxido, ¿verdad? Monóxido en los gases de combustión es sinónimo de combustión incompleta. Incompleta significa que el carbón no se oxidó completamente hasta hacer CO2. Se quedó a medio palo, como le llamo, ¿no? Esperando todavía un oxígeno más. Y por eso no nos dio toda la energía que nosotros quisiéramos. O sea, no se liberó todo. Entonces, ¿qué parte nosotros perdemos? Pues perdemos la parte que este monóxido no liberó en cuanto a energía, vamos a decir, química, para transformarse en CO2, o sea, 4.380 BTU, ¿verdad? Por unidad de masa, en este caso libras de combustible, perdón, de gas, ¿verdad? De monóxido formado. Entonces, con ese dato, vamos entonces a continuar nuestro cálculo aquí, ¿no? Entonces, WDG 9.69, ya lo habíamos calculado más antes, ¿no? Fue el primer dato que calculamos, 969, ¿no? 969. Y esto pues es las fracciones, ¿verdad?, que competen a la ecuación. ¿Dónde está? A esta ecuación, ¿no? 28 porcentaje de monóxido entre el CO2, el monóxido, el nitrógeno y el oxígeno. Que son de los gases de salida, ¿no? Entonces, como son de los gases de salida, esta información viene ¿de dónde? Viene de el análisis de gases de combustión que tenemos dado, ¿no? Este análisis de gases de combustión. Entonces, análisis de gases de combustión. La fuente que llena estos espacios y obtenemos 391.4. Como ven, es un número también relativamente grande, ¿no? Un poquito menor que las pérdidas ocasionadas por humedad en el combustible y por el hidrógeno, ¿verdad?, en el combustible, y por los gases secos en sí mismos. Muy bien. Entonces ya tenemos esa pérdida. La siguiente pérdida es por combustión incompleta, UCL. Perdón, por carbón sin quemar. ¿Verdad? Que no hay que confundir combustión incompleta. Ahí lo he repetido varias veces, ¿verdad? Y es importante distinguirlo. Combustión incompleta tiene que ver con ¿qué? A ver, alguien ahí que salve el grupo. Monóxido. Ajá, pero sí, es monóxido, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué decimos con la combustión incompleta? O sea, el monóxido es el signo, pero ya hablando del proceso, ¿qué es lo que está sucediendo? El carbón no se quemó completamente. Ok, muy bien. Pero sí se quemó parcialmente, ¿verdad? Visto del otro ángulo, ¿no? No se quemó completamente, o sea que parcialmente se oxidó, ¿verdad? No se oxidó completamente hasta CO2, una parte de él. Muy bien. Pero cuando hablamos de combustible sin quemar, ¿verdad? Significa que, ¿cuál sería ahí la diferencia con el otro? El valor de CO. No, combustible sin quemar.
¿Cuál es el combustible acá? Sería CR por No me diga, no me dé una ecuación. Deme la parte conceptual. ¿Qué es lo que no, qué es combustible sin quemar? Eficiencia de aire. No, esa es una razón por la cual puede ocurrir, pero ¿qué es combustible sin quemar? ¿Qué es? ¿Qué es? Físicamente, ¿qué es? Es una pérdida, pero ¿qué es? ¿Qué es? el porcentaje de monóxido de carbono. Bueno, monóxido. Le dijimos que monóxido está asociado a qué. Ok, jóvenes, voy a volver a explicarle, ¿verdad? Porque esto es bien importante, es un concepto muy importante, no confundirlos. Combustión incompleta es la oxidación parcial del carbón a monóxido. O sea, no se oxida completamente como se espera en dióxido. Entonces, no libera toda la energía que podría liberar, ¿verdad? Porque no se oxida completamente. Cuando hablamos de combustible sin quemar, estamos diciendo que ni siquiera llegó a formarse en monóxido. Se quedó como carbón. Recuerden que el combustible es el carbón. El combustible cuando hablamos de metano, sí, metano se llama el gas, pero el combustible es el carbón que está en la cadena con el hidrógeno. Cuando hablamos de pentano, es el carbón. Cuando hablamos de carbón, es el carbón elemental que está en esa mezcolancia de roca. Cuando hablamos de una biomasa, es el carbón que está en ese residuo, vamos a decir, ¿cómo le llamamos a eso? Residuo, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a estas cosas que son naturales? Bueno, no naturales, agroindustrial, desecho, ¿no? Del desecho, ¿no? O sea, no es cualquier cosa que está en esa basura que estamos quemando, es el carbón que está ahí, lo que nosotros buscamos. El combustible que nosotros quemamos es carbón. ¿Ok? Y dice que alguno de ustedes tomó ciencias naturales en la escuela, en el colegio. Y se acuerdan de un fenómeno llamado la clorofila. ¿Quién se acuerda de él? Sí, en las plantas. Ajá, ¿qué hace eso? ¿Cuál es? ¿Qué es? A ver, alguien ahí que salve la escuela No que era, que no lo estoy, educó. no estoy seguro, pero no. Pues no la vaya entonces a avergonzar la escuela. Es que para eso no hay que mencionar el nombre de la escuela. Vaya, pues. Dele, No, pues. no estaba asociado con el color de la planta, el color verde. Sí, pero la clorofila y la fotosíntesis, ¿verdad? Sí, la fotosíntesis tengo entendido que es el proceso por el cual la planta absorbe energía pues, a través del sol. ¿Y Y qué la hace, pues? ¿Qué es lo que hace la planta? La planta purifica el dióxido de carbono y lo convierte en oxígeno. Bueno, no lo purifica, pues realmente la planta no sabe, la planta realmente no funciona en función de purificar, sino que toma el dióxido de carbono. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí en el dióxido de carbono? Hay oxígeno e hidrógeno. No hay Ah, oxígeno. ¿Qué hay? perdón. No hay dióxido de carbono que tiene, no tiene hidrógeno. ¿Qué es lo que tiene el No, dióxido? lo confundí. ¿Qué tiene el dióxido de carbono? Energía. Carbón. Carbón, que es combustible. Así como yo vengo y agarro metano que tiene carbón e hidrógeno para quemarlo y aprovechar esa energía, la planta viene y toma su energía y no la toma, ¿verdad? Atrapando otra planta y quemándola para convertirla en energía, ni nada por el estilo, ni va y captura una roca para sacarle el carbón a la roca. ¿Qué es lo que hace? El dióxido del aire y con
Y con la radiación solar, que es energía libre, ¿verdad? Energía que no le pagan a nadie, ahí está, la energía del sol, ¿verdad? Provoca lo necesaria energía para quebrar el carbón, ¿verdad? Y la planta se alimenta y hace todo su proceso. Libera oxígeno, como dicen ustedes, ¿verdad? ¿Verdad? Es un equilibrio interesante, ¿verdad? Dios creó estas cosas bien balanceadas y el hombre lo sabe, pues, o sea, nos hemos perdido porque queremos, ¿verdad? Si nosotros conociéramos exactamente cuál ha sido la capacidad de la Tierra, ¿verdad?, de procesar CO2, ¿y cómo lo sabemos eso? Pues de acuerdo a la función de la capa verde que hay, ¿no? Entonces, esa capa verde absorbe el CO2, lo quiebra, nos devuelve oxígeno que nosotros ocupamos y se consume el carbón, ¿verdad? Mire qué cosa, ¿va? Y nosotros tomamos el oxígeno, ¿verdad? Respiramos oxígeno y el oxígeno, una vez en el cuerpo, reacciona y devuelve de regreso a la atmósfera, ¿qué? CO2. Entonces, si lo vemos, el mundo existiría muy lindo si nosotros no produjéramos más CO2 que lo que el pulmón humano produce. Y los animales, ¿verdad? Los seres vivos, los perros, los gatos, las vacas, todos los animales, ¿no? Pero no, hemos creado pequeñas máquinas, ¿verdad?, que son capaces de producir más CO2 que toda una generación de gente en 50 años. La producimos en un año, sobrepasando la capacidad de la capa verde para absorber y procesarlo, ¿verdad? Nosotros no fuimos dotados con la capacidad de absorber energía solar y quebrar el CO2 y consumirlo y alimentarlos, sino que al contrario, ¿no? Del O2 quebramos. O sea, estamos hechos en un equilibrio para que nosotros alimentemos las plantas, ellas crezcan, se reproduzcan y nos den comida, y las plantas nos devuelven el oxígeno que nosotros ocupamos y sus nutrientes, ¿verdad? Al comer nosotros las plantas y todo lo demás. Mire qué equilibrio más grande. Y la fuerza motriz de todo eso es la energía solar. Qué equilibrio, ¿eh? ¿Cómo lo ves de ahí? Espectacular, ingeniero. ¿Ah? Espectacular, le digo. Y todavía hay gente que dice que Dios no existe. Casi le pega en las narices una bofetada y no se da cuenta. Estudiamos estudiamos la ingeniería y todo lo demás. Y sin embargo seguimos generando artefactos, ¿verdad?, para seguir destruyendo ese equilibrio. Bueno, y seguimos estudiando y nos van a aplazar hasta por esto también. Vamos a ver. Entonces, regresando aquí a nuestro concepto, ¿verdad? Entonces, carbón, combustible sin quemar, es carbón puro que no se convirtió ni en monóxido, ni mucho menos en dióxido. ¿Estamos? Qué desperdicio entonces, ingeniero. Desperdicio. Ya lo calculamos aquí, ¿se acuerdan, no? Aquí anteriormente lo habíamos calculado, cuando calculamos ¿verdad? ¿Dónde está? El CF, aquí está, ¿verdad? El CF era la cantidad de carbón que se convirtió en CO2. El punto 57.7 menos, ¿verdad?, en los residuos que habían de carbón en el combustible. Ahora bien, así como dijo el compañero por ahí que nos estábamos intentando obtener una respuesta, ¿a qué es igual eso? Ah, bueno, si yo tengo una muestra de los desechos sólidos, puedo sacar experimentalmente, ¿no?, en un laboratorio, cuánto es carbón puro de esa muestra, que es el CR, ¿verdad? Teniendo ese porcentaje por kilogramo o libra de desecho, y cuánto desecho se forma por libra de combustible quemado, puedo obtener la cantidad de carbón que se deja de quemar, ¿verdad? Estos 14.600 son el poder calorífico del carbón, 14, más o menos, algunos decenas para arriba, decenas para abajo, más o menos un promedio. 14.600 BTU por libra de carbón, ¿verdad? O sea que esta ecuación es buena. Lo único que habría que cambiarle aquí es, ¿verdad?, el poder calorífico en las otras unidades, en kilojoules por kilogramo de carbón, ¿no?, para obtenerlas en el otro sistema. Entonces, para nuestro ejercicio eran
que se formaban 0.21 libras de desecho sólido por cada libra de combustible quemado, y que en esos 0.21 el 20% era carbón puro, ¿no? Entonces, todo eso por 14.600 resulta en energía que no se liberó, de 613.2, pero si la compré, ¿o no? Cuando pagué por el carbón, ¿pagué por cuánto? Cuando compré el carbón, ¿pagué por cuánto? Aquí decía, ¿no? Por un 57.7% de carbón. Sin embargo, el análisis ya una vez quemado y todo lo demás en mi caldera y todo lo demás, que tal vez no tiene culpa el que me lo vendió, sino que soy yo con la tecnología y qué es lo que tengo yo de caldera y todo lo demás, ¿verdad? Produzco esto, ¿no? Claro, si yo bajara el residuo y hiciera algunas cuestiones, algunos arreglos, quizás lograra quemar más, ¿verdad? Y entonces obtendría más. Pero mientras tanto, pues este es el comportamiento real en este ejercicio, ¿no? Lo cual es una buena pérdida, ¿no? Vimos que eran, ¿cuántos? 613.2 BTU por libra de combustible quemado. Estoy dejando de... Ni siquiera aquí lo estoy produciendo, lo estoy botando directamente, ¿no? Esto es como agarrar un billete de 500 y tirarlo ahí en la basura, ¿no? Exactamente así. Porque ya pagué por él, ¿no? ¿Comprendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Muy bien. El RUL, ya habíamos dicho que era, ¿no? Eran las pérdidas por radiación y convección. En este caso estaban limitadas, decía ahí, a un 3% del poder calorífico del combustible. En este caso, pues el 3% es 0.03 por 11.000, que ya era un dato también del laboratorio que nos habían dado el combustible. Tenemos 330 BTU por libra masa de combustible, ¿verdad? Esa es la pérdida de RUL. Bien, voy a irme aquí de regreso porque aquí están listadas todas, ¿verdad? Entonces hemos hecho DGL, ML, MSAL, ICL, UCL, RUL. No hicimos SRL, ¿no? SRL es la pérdida por desecho sólido. Eso se puede calcular también, ¿no? Ahí está cómo hacerlo. Lo que pasa es que a veces, si no tenemos el análisis de los residuos, ¿verdad? Posiblemente no tengamos la información. No todo el tiempo tenemos análisis de los residuos. El análisis de los residuos significaría qué contienen los residuos, ¿verdad? Y con ese contenido de los residuos, calcular el CP de esos residuos, ¿verdad? Vaya, en un combustible como este que estamos estudiando aquí es carbón, ¿verdad? Básicamente el desecho es carbón más, ¿cómo se llamaba ahí? Ceniza, ¿no? No hay otro elemento. O sea, no hay otro elemento que se pueda formar, salvo alguna sílica. No conocemos el proceso del horno de esta caldera, ¿verdad? Hay algunos sistemas de combustión de carbón que utilizan arena sílica en el horno para mantener la temperatura constante y poder quemar el carbón. Entonces, algunas de esas arenas sílicas pues se depositan dentro de los sólidos de la caldera, ¿verdad? En el fondo. Y entonces tenemos sílica, ¿verdad? Tenemos, ¿cómo se llama? Las cenizas en sí mismas, ¿verdad? Que son material que puede estar compuesto de algunas cosas, por eso debe de ser un laboratorio que nos diga si tiene fósforo, si tiene hierros, ¿verdad? ¿Qué tipo de cómo se llama, de elementos componen esa materia sólida, ¿no? Y entonces poder así, de esa manera, determinar un calor específico, más o menos, que puede tener esa materia sólida. Y ya tenemos el WR, pues, ¿verdad? Que es la cantidad de libras por kilogramo, por libra de combustible que se forma, ¿no? Y la diferencia de temperatura que está aquí, por si no la distinguen bien, ¿verdad? No la entienden, es la temperatura del horno, ¿verdad? La temperatura del horno, esta es la más alta, ¿no? Acuérdense que la ceniza cae y se deposita casi como materia, así como lava, ¿no? Se deposita, ¿no? Entonces, cuando sale del horno, o sea, cuando se deposita en el fondo del horno, este sólido, está a una temperatura bien alta, ¿no? Cerca de la temperatura diabática de combustión, ¿no? O sea, bien alta. Entonces, para que esté en esas condiciones, quiere decir que se roba energía ¿de dónde?
del poder calorífico del combustible, ¿no? Entonces, por eso es una pérdida. Entonces, se puede convertir en una buena cantidad. Imagínese usted que pucha, yo tenía una información, pero vamos a decir que tiene el CP de un material parecido, vamos a decir, a la sílica. Quiero ver si por aquí podemos obtener un CP más o menos. Quiero ver si conseguimos aquí un dato. Es que no tengo uno a mano. Sí tengo algunos, pero no del carbón, sino de algunas, del bagazo de la caña, por ejemplo, cuando se analiza qué es lo que queda. Pero como vienen de ¿cómo se llama? Esto viene de productos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estos? Se me olvidó esa palabra. ¿Cómo le llamamos a esto nosotros? Productos verdes, ¿verdad? ¿No? Es como le podríamos decir ahí. Entonces, lógicamente, tiene algunas cosas ahí, tiene fósforos, tiene algunas sustancias ahí un poco interesantes. Pero vamos a ver, por ejemplo, a ver si hay aquí. Solamente para tomarnos una idea, quiero ver. Miren, por ejemplo, vaya, nosotros hemos descubierto, por ejemplo, vaya, vamos que pensemos que sean madera, ¿no? Residuos de madera. Miren el CP, a punto 30 más o menos. Agarramos ese CP, ¿verdad? Que al hacer el análisis de ¿verdad? De esto fuera punto 30. Imagínense usted, el WR que tenemos nosotros es de cuánto? De punto 21, creo que era que calculamos, ¿no? En el ejercicio, ¿verdad? Punto 21. Sí, punto 21, ¿no? Por punto 30, ¿verdad? Y estamos hablando de que mínimo, póngale usted que tiene unos 2200 Fahrenheit de salida de gases, 2200 Fahrenheit menos 70, son 2130 Fahrenheit por punto 21 por punto 3, son 134, 135 BTU por libra de ceniza formada, de residuo formado. O sea que hay una pérdida ahí, ¿verdad? En este ejercicio particularmente, pues no tenemos la información, no la vamos a introducir, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿verdad? Si seguimos haciendo aquí nuestro análisis, ¿verdad? El cual nos lleva, ¿verdad? A la suma de todas las pérdidas, que todas las que calculamos, dicen son 2.557 más o menos, ¿verdad? BTU por cada libra de combustible que quemamos, ¿verdad? Y a esto todavía habría que restarle, ¿verdad? Eso que no encontramos. Póngale unos 100 más, ¿verdad? Está hablando de 2.600, ¿verdad? 2.660, 2.670, 2.700, ¿verdad? BTU por libra de carbón quemado, ¿no? Solamente por ilustrarlos, ¿no? Entonces, la eficiencia calculada, ¿verdad? En base a las pérdidas medidas, ¿verdad? Son pérdidas medidas, es una eficiencia medida, ¿verdad? Sería, ¿verdad? En base a esos 11.000, ¿verdad? Del 77%.
¿Es bueno o es malo esto? Bueno, depende del diseño, ¿no? Depende cuáles fueron las condiciones cuando se comisionó ese horno, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces, se hace un plan de ver si se restaura, ¿no? Y ver dónde están los problemas, ¿verdad? Eso en cuanto a la práctica, ¿no? Si fuese, ¿verdad? Una prueba de laboratorio para ver, bueno, con este 77% de eficiencia medido, ¿verdad? Significa que, ¿verdad? Ese 23%, ¿cuántos? 23% que no se aprovechó, 77% debería de ayudarnos a convertir el agua y todos los elementos que necesita esta caldera para funcionar correctamente. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Ustedes están calculando por el otro lado, a través del circuito de agua, ¿verdad? Con este ejercicio, el requerimiento, ¿verdad? Por aquí está ese horno, ¿verdad? Y con todas las pérdidas medidas, gases de chimenea, lo que nos deja una cantidad de calor, ¿no? Que se supone nosotros estamos aprovechando. Por los dos lados tenemos que darnos cuenta, ¿no? Medir realmente todo lo que está aquí, a ver si no hay fugas, esto y todo lo demás, y luego comparar contra ese aprovechamiento. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo ahorita? Ustedes están haciendo una sola cadena, ¿no? Van a sacar su eficiencia basados en el aprovechamiento. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es la parte de diseño. Usted va a sacar cuánto es el mínimo de eficiencia que usted debería tener en el sistema de combustión, diciendo cómo va a quemar ese combustible para poder hacer operar esta planta. Ahora, ya una vez está en operación esto, se tiene que medir, ¿no? Ya gases de combustión, cómo están saliendo y todo lo demás. Y ahí nos daríamos cuenta, ¿verdad? Si está o no está dentro de esos parámetros. Claro, en el diseño, como les he dicho, ¿verdad? El brinco entre una cosa y la otra no es tan fácil darlo, ¿verdad? Es un brinco que por eso existen compañías muy grandes, ¿verdad? Tecnológicamente hablando, en ese diseño, fabricación, montaje y puesta en marcha de estos proyectos, porque ellos han construido montones de estos a lo largo de los años, ¿no? Yo, como les decía, en la experiencia mía de Babcock Wilcox, esta gente, vamos a decir, tiene más de un siglo de construir y operar y poner en marcha este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, ellos tienen cualquier clase de enciclopedia, ¿verdad? De problemas encontrados en práctica, que han tenido que volver a botar y volver a construir, ¿verdad? Tienen laboratorios. Yo mismo tuve un maestro que era un especialista en esto de combustión, de lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Fue el que me enseñó todas estas cosas, ¿verdad? Por eso digo que yo soy de la escuela de Babcock Wilcox. ¿Verdad? Y claro, tienen laboratorios de combustión, construyen hornos y cosas en tamaños reducidos para analizar qué va a pasar, ¿no? Con el tipo de combustibles que les ofrecen. Construyen un horno para un combustible que aparece en una mina instalado y ven de qué manera se puede quemar de la mejor eficiencia, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay mucha investigación, mucha tecnología detrás de todo esto. Pero para nosotros es suficiente, en primera instancia, como lo digo, determinar cuánto necesito aprovechar, ¿verdad? Es balancear este ciclo. Ese aprovechamiento lo voy a cuadrar contra un combustible que voy a quemar a ciertas condiciones, con una cantidad fija de gases calientes de salida, ¿verdad? Un RUL que ya lo establecimos ahí, ¿verdad? Que son las pérdidas por radiación y convección, ¿verdad? Que estoy permitiendo. Y el resto de pérdidas, pues no las estoy calculando, ¿no? O sea, simplemente estoy tratando de sacar una eficiencia de aprovechamiento, ¿verdad? Claro, yo puedo venir y decir, bueno, como no las consideré, todavía tengo que considerar un poquito más de pérdidas, pero como ya sé cuánto es el aprovechamiento que debo de tener, entonces, ¿y cuánto me da esto sin pérdidas? Bueno, al agregarle pérdidas significa que yo debo de compensarlo. ¿Cómo lo voy a compensar? Pues agregando quizás un poco de más combustible, haciendo un poquito más grande la cámara de combustión, ¿verdad? Algo otros elementos aquí atrás, ¿verdad? Pero ya tengo claro cómo va a aprovecharse la energía a lo largo del ciclo, ¿verdad? A través de lo que nosotros ya preliminarmente determinamos, ¿verdad? Y esa es la idea de lo que usted va a hacer. Usted va a hacer esa parte, ¿verdad?
todavía no hemos visto cómo se dimensiona el orden en su tamaño, en su altura, en su área y todo lo demás, que es la siguiente parte que vamos a ver, ¿verdad? Pero eso lo vamos a empezar a ver ya a partir de la próxima semana. Que eso también va mancomunado con esta temperatura que está aquí, ¿no? La temperatura de alimentación de agua de la caldera, ¿no? Muy bien. Ok, estamos llegando casi al límite. No sé si tienen alguna pregunta. Les recomiendo, ¿verdad? Mañana y pasado vamos a estar repasando, ¿verdad? Estos dos materiales. Primero vamos a ir con el de combustión de gases y fluolóleos y luego el de centrales que queman maderas y biomasa, ¿verdad? Ok, listos. ¿Preguntas? Bueno, entonces nos vemos, nos escuchamos el día de mañana si Dios quiere. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches.